Yo no he trabajado como cooperante, pero conozco a muchos cooperantes, tengo amigos cooperantes, y creo que es impensable hablar, en mi caso, ¿dónde voy yo cuando voy a África si puedo? A Madagascar, ¿no? En Madagascar, intentar abordar, por ejemplo, la evolución política sin tener en cuenta el marco de la cooperación, te lleva, de hecho, a tergiversar la realidad. No simplemente ocultar aspectos de la realidad, sino a tergiversarla. Entonces, cuando me hicieron esta propuesta, lo que pensaba era, más que hablar de cuestiones concretas, además se me hizo la propuesta para que hablase de toda África. Como podéis imaginar que hablar de toda África, hablar, por ejemplo, de cualquier campo, en cualquier campo de toda África, África subsahariana, ahí ya hago yo un corte como mínimo, pero desde el campo de la salud uno se puede imaginar que la cuestión de salud se plantea de una forma absolutamente distinta. Si estamos hablando, caso de Madagascar, donde no ha habido guerras, pero es que es un país que está sistemáticamente en la cola de los rankings de pobreza, si lo comparas con, por ejemplo, el Sudán o lo comparas con Senegal. Son tres casos absolutamente distintos. No digamos si ahí metes un país tan complejo como sería Sudáfrica, que tiene primer mundo y tercer mundo al mismo tiempo. ¿Qué es lo que ocurre? Yo voy a hacer algunas reflexiones y voy a intentar ser breve porque además me han pedido que presente la parte de Berta. Haré una presentación corta la parte de Berta porque primero no es mi presentación, segundo yo conozco a Berta hace años y es muy amiga mía, pero no he preparado la presentación con ella, ¿de acuerdo? Sí que me parece que es interesante de todas formas recuperarla un poquito porque contrastaríamos un país que es Senegal donde se ha volcado la sociedad catalana por razones bastante más win-win. Si estamos hablando de la estrategia, yo no creo que la idea de win-win sea de los nuevos desarrollos de los países emergentes. En realidad está en el discurso de Truman. Cuando tú lees el discurso de Truman ya está. Dices, pero ese sería el caso de Senegal, donde se ha volcado la cooperación catalana y la española, en buena medida, y luego tendrías el caso de la República Centroafricana, absolutamente desconocida prácticamente para el gran mundo de la cooperación en España. Por eso sí que me gustaría hacer, aunque lo que voy a hacer es, le voy a hacer poca justicia al trabajo de Berta. Bueno, empiezo con la reflexión que quería hacer yo, que está totalmente en la línea de lo que ha planteado Iván. O sea, mi pregunta es, ¿hablamos de modelo sanitario o hablamos de modelos de salud para el África? Y no es una pregunta vamos a buscar la palabrita, no, es que si estamos hablando de modelo sanitario, estamos hablando de sistema asistencial, es una cosa. Si hablamos de modelo de salud, es otra. Bueno, la reflexión que hago es bastante simple. Digamos, yo diría que hay una especie de ecuación que es una falacia. Y esta ecuación es que técnica más buena voluntad, más ética, si tú quieres, en vez de buena voluntad vamos a poner ética, que es una palabra más gorda, es igual a eficacia. Y eso en cualquier campo, pero más en el campo de la salud, más en el campo de la educación, que son los dos campos en los cuales eso de win-win parece que no se ve tanto y da la impresión de que realmente estamos intentando mejorar la situación de los otros. Digo que es una falacia porque supone dos cuestiones. Una, que básicamente nosotros tenemos un patrón que si no copiar se puede adaptar a cualquier situación, porque por eso tenemos la solución técnica. Y entonces lo único que hace falta es elegir a las personas adecuadas para realizarlo. Claro, después de 50 años de cooperación nos tendría que sorprender por qué nos empeñamos en no elegir las personas adecuadas. No sería lo mismo si yo hubiese estado trabajando en cooperación en el sudeste asiático, evidentemente. ¿Por qué no sería lo mismo? Ya habéis visto las curvas que ha presentado Artur. En esas curvas, cuando se hablaba de reducción de la pobreza, hay una diferencia enorme en lo que pasa en el sudeste asiático, en China, independientemente de lo que quieran decir estos números, que luego lo podríamos discutir, a lo que ha pasado en América Latina y en mucha mayor medida en África, donde se ha producido un aumento realmente de la pobreza. Y eso es bastante evidente cuando te vas a cualquier país. En el caso de Madagascar, está bastante claro que en Madagascar han mejorado los coches. Desde la primera vez que fui yo, a principios de los 90, cuando fui, todo eran Peugeots. Tenías Peugeot, algún Renault 4, y los camiones eran o Mercedes o Tata. No había más variación, lo demás era verdaderamente extrañezas. Ahora cuando tú te vas hay un parque de automóviles impresionante, coches japoneses, hay una diversidad enorme. Ahora, ¿qué ha pasado con lo cual la impresión que tienes
es que, digamos, la sociedad está al menos adquiriendo un cierto nivel de bienestar, o hay más dinero, pero ese dinero se concentra en las mismas manos en las que se concentraba antes. Para entendernos, el número de pobres ha aumentado en los últimos 10 años. Y además, no hace falta que te hagan las estadísticas, es que también se ve en la calle. Lo mismo que ves los coches, ves qué es lo que ha pasado con la ruta que va desde el aeropuerto, solamente llegar a Antananarivo del aeropuerto al centro de la capital. Con lo que quiero decir que en principio es bastante claro, no tiene mucho sentido hablar de si está funcionando o no está funcionando. No está funcionando. La cooperación en África no está funcionando mal. Pero es que lo que no es cooperación, la inversión directa en África tampoco no está funcionando. ¿No está funcionando nada? No, sí está funcionando en parte. Es evidente que hay negocios que funcionan, pero esos negocios no están generando desarrollo en el sentido de un aumento del bienestar del mayor número de personas posibles. Esta definición tan simple de desarrollo que es la que generaría consenso. Por lo tanto, la primera cuestión que planteo, en relación también con lo que decía Iván, es que yo creo que es bastante claro que pretender proyectar, extrapolar o instalar el modelo sanitario que es característico de las sociedades europeas o de las sociedades ricas o de las sociedades del primer mundo, como las quieres llamar, en los países africanos es inviable. O sea, es que no es una cuestión de a lo mejor no funcionará, no funcionará. A largo plazo no lo sé, a largo plazo tienes que ser un profeta para saberlo. Yo estoy hablando de a corto plazo y a medio plazo. A largo plazo, o sea, yo no niego que a largo plazo lo que puede pasar no lo sé, pero a medio plazo es evidente que no. No hace falta ser un economista. Los números saltan con una facilidad enorme. Por lo tanto, tendríamos que plantearnos bastantes cosas. De hecho, esto es tan evidente que yo creo que por lo menos desde Alma Ata, o sea, no a finales de los 90 cuando se insisten las políticas de lucha contra la pobreza, sino como mínimo desde Alma Ata, desde el 78, y hay una tendencia muy fuerte a apostar por, digamos, un modelo distinto. ¿Por qué digo un modelo distinto? Porque se apuesta por asegurar lo que se llama la medicina primaria, asegurar la primera asistencia. Es interesante porque, aunque no se diga, esto supone invertir el proceso en el cual se instala nuestro sistema asistencial en Europa. En Europa fueron primero, para cambiar, para generar un modelo de asistencia universal, fueron primero los hospitales y luego la asistencia primaria, no al revés. Si echáis un poco vistazo para atrás, ¿qué pasa siglo XIX, principios del siglo XX? Lo que ocurre es que primero se generan hospitales que son centros asistenciales y posteriormente llegará un sistema de asistencia universal y llegará un sistema de medicina primaria. Con lo cual estamos imponiendo en África un sistema de medicina, un sistema asistencial, sin tener, digamos, la hoja de ruta de cómo hacerlo. Esto es lo primero que hay que tener en cuenta. Yo diría que esto ha generado problemas muy graves. Cualquiera que vaya a países africanos habitualmente sabe que uno de los lugares en los que no hay que caer en general es en el hospital general, en el hospital público. No. ¿Quién va? O sea, yo recuerdo una de mis primeras experiencias, yo estaba en una zona, digamos, rural, tuve unas febradas durante varios días, estaba a 40, bueno, y me dijeron, mis amigos me dijeron, tómate todo lo que tengas. Dice, yo me tomé lo que tenía porque no había médico y luego cuando bueno, se me pasó la fiebre, fui al hospital, digamos, al hospital que había local. No había ningún médico, pero me hicieron la prueba del paludismo. Cuando me hicieron la prueba del paludismo, luego me dijeron que aquello no servía porque se me había pasado la crisis. Bueno, en fin, yo no tenía ni idea. Cuando me hicieron, me sacaron una cajita y en la cajita, cuando la abrieron, era una cajita con terciopelo muy bonita. Dentro había una especie de hoja con la cual me pincharon. Y yo mientras me estaban pinchando estaba pensando, no tendría que dejar que pasase esto, yo no tendría que hacer esto. Pero claro, yo era antropólogo, el otro, yo aquí no le voy a decir a esta señora que ella sabe, yo no sé, le voy a decir, oiga, yo prefiero que no me haga la prueba. Total, me hizo la prueba, no detectaron nada y 2 meses más tarde, cuando fui a la capital, ¿qué hice? Me fui al Instituto Pasteur y le dije, háganme pruebas, pero no de la malaria, sino de cualquier otra cosa para ver si he cogido algo, que no había cogido nada o vete a saber, ¿no? En aquel momento no lo detecté. Esto que estoy explicando ejemplifica un poco la gente a qué tipo de medicina recurre cuando está
cuando está en esta situación. En general no se recurre a los hospitales públicos porque hay un peligro de captación de otras enfermedades, eso que se llama iatrogénesis, enorme. Y no porque la cuestión no es un problema de conocimiento o de necesidades, es simplemente que la inversión infraestructural en la medicina secundaria ha sido bajísima en los últimos, yo no diría 20, yo diría ya como mínimo los últimos 30 años. Con lo cual, uno de los efectos de la apuesta por la medicina primaria ha sido, curiosamente, tener un sistema asistencial que no responde a ninguno de los modelos que existen en ningún sitio. Es un modelo en el cual se ha degradado enormemente, en principio, el sistema de segunda instancia a donde tienes que acudir y tampoco ha mejorado espectacularmente la asistencia primaria. Nos lo tendríamos que pensar. De hecho, se ha generado una especie de medicina de campaña en la mayor parte de los países. Digo que hay diferencias entre unos países y otros. Yo estoy hablando no solamente del caso de Madagascar, conozco otros, pero el caso de Madagascar me parece bastante significativo porque es una sociedad relativamente plácida, entre comillas. Hay grandes, digamos, terremotos políticos, pero no con una violencia desatada enorme, y tampoco hay grandes desastres naturales. No hay causas puntuales para la pobreza en Madagascar. Hay causas estructurales, mucho más profundas. Bueno, dicho esto, entonces nos planteamos, hay una serie de discusiones que se están planteando sobre los modelos de cooperación en sanidad, que me parece que habría que revisarlas globalmente. Hay una discusión bastante típica que es entre lo que a veces se llama estrategias horizontales o estrategias verticales. Es decir, actuamos directamente sobre una cuestión concreta, sea sobre un tipo de enfermedad, sea sobre un tipo de actuación higiénica, sobre una situación higiénica concreta, o de hecho reforzamos el sistema para que la actuación sea desde dentro del propio sistema. Claro, esta segunda opción se hace cada vez más inviable. ¿Por qué se hace cada vez más inviable? Porque no solamente el Ministerio de Salud, sino que los sistemas asistenciales en muchos de los países africanos son incapaces de, ¿cómo diría yo?, de transmitir adecuadamente el apoyo que se les da. ¿Por qué? Porque son países que durante mucho tiempo han sufrido una debilitación continua de todo lo que es el aparato público, no solamente en salud, sino más allá de la salud. Y en los cuales se ha generado además una especie de híbrido muy curioso entre lo que sería el mundo privado y el mundo público, en el cual la cooperación se encarga de una serie de elementos. Hay una buena ejemplificación, es lo que estaba diciendo Artur nuevamente sobre cuando comparaba Estados Unidos con una comparación hecha desde Estados Unidos. Estados Unidos con China, 70% de inversión en infraestructuras por parte de China, 70% en salud por parte de Estados Unidos. Claro, aparte de que es una comparación un poco ilógica, porque la cantidad de dinero que invierte Estados Unidos es mucho más alta que la que invierte China globalmente, pero aparte de eso hay otra cuestión interesante. Claro, los gobiernos están pidiendo inversión en infraestructuras, entre otras cosas porque tienen parcialmente cubiertas una parte de las necesidades, ¿no?, o al menos las necesidades más urgentes en aspectos como es educación y salud. Ya tienen proyectos que están funcionando mal. Puede que sea mal, pero tienen como mínimo algo que presentar a las poblaciones. Y esta especie de, digamos, de híbrido particular que se está generando, y la frase del ministro de Mozambique es espectacular, yo creo que es clara, va por ahí. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Un caso extremo, que probablemente muchos de vosotros conozcáis, es la República Saharaui. Bueno, allí en fin, es claro, es un Estado que existe solamente en tanto que, quiero decir, económicamente, en tanto que sistema de cooperación. Con lo cual, ahí esta especie de absurdo del cual estábamos hablando está llevado al extremo. Hay otra cuestión que quería indicar. Por lo tanto, hay un problema tenemos un problema, y es que hablar de salud implica siempre hablar de reformas institucionales. Eso me lleva a hablar de gobernanza. O sea, yo pensaba, no puedes hablar de salud sin hablar de gobernanza, porque forzosamente o prescindimos del Estado, y prescindir del Estado en África o en cualquier lugar me parece desastroso para claro, es mi opinión, ya sé que hay gente que piensa distinto, me parece desastroso para los niveles de salud de la población, y en el caso de África, luego hablar un poquito una panorámica sobre la medicina privada en África, pero ya he dado un apunte. La medicina privada en África no tiene nada que ver con el acceso universal.
no tiene nada que ver con la mayoría de la población. Existe y existirá y se está desarrollando en algunos lugares de forma bastante interesante. Hay, por ejemplo, empiezan a haber médicos privados chinos en África, que antes no había. Bueno, yo diría que tenemos un primer problema, es cómo insertarnos, o sea, cómo la cooperación puede participar más allá de las propuestas que se han hecho, las propuestas de la famosa Agenda de París. La Agenda de París yo creo que ideológicamente tiene muchos aspectos interesantes, pero no es nueva. Se ha propuesto de nuevo, pero la idea de partir de las iniciativas, la idea de participación, como mínimo se arrastra desde principios de los 90. Y si tú revisas algunos textos de los años 60 y 70, te vas a encontrar con que ya había iniciativas parecidas, por ejemplo, en América Latina. Otra cosa es que se convirtiesen en políticas. Por lo tanto, por un lado, tenemos que reflexionar sobre cómo insertarnos en esos estados, teniendo en cuenta que los estados africanos y el aparato que rodea a los estados en general nos dan miedo, porque esta es la otra cuestión. ¿Por qué nos dan miedo? ¿Los consideramos como corruptos? ¿Cómo los vamos a considerar como corruptos? Fijaos digamos, el conocimiento que se tiene sobre los estados africanos y sobre los políticos africanos es espectacular. Hace unos años, un periodista francés que se llamaba Smith, tiene un nombre inglés, publicó un libro que luego se tradujo a castellano y se puede encontrar, que es Cultura en Negrologías, no sé si os suena. Fue una ocasión de escándalo impresionante y uno de los elementos fundamentales era porque te venía a decir, y él se focalizaba sobre todo en el Congo, pero te venía a decir que África era un continente rico, el problema eran los africanos. Es decir, que si África hubiese estado habitado por franceses, sería una de las partes más ricas del mundo. Ahí tienes un problema importante, porque mi impresión es que si en las condiciones en las que están, evidentemente, los africanos, sustituyeses inmediatamente africanos por franceses, lo que ocurriría es que probablemente en poco tiempo tendríamos unos niveles en las rankings internacionales de transparencia y de corrupción, tendríamos a los francoafricanos en el mismo nivel que están hoy en día los nigerianos. Esta es mi impresión. O sea, que se acercaría más ahí que al revés. Entonces, ¿qué ocurre? Que es problemático cómo introducirnos en este tipo de estructuras políticas que han sido definidas tan repetidamente con dos conceptos, luego si queréis los hablamos, uno es el de clientelismo y el otro es el que ha aparecido en la pregunta que ha hecho uno de vosotros, el de cleptocracia. Ahora dices, ¿cómo te introduces ahí? Después de pasar los años criticando la cooperación oficial, ¿cómo puedes luego reforzar a estos estados? Sin embargo, es interesante, ya veréis que prácticamente todos los analistas hablan de reforzar los estados, empezando por el Banco Mundial. Recordad que el cambio que se produce con eso del reformismo, digamos, del neoliberalismo, lo producen los mismos que estaban. Stiglitz, que ahora es un, entre comillas, reformista modélico, es que era el director de economía durante la época del plan estructural. Fue tan catastrófico que los propios técnicos se echan para atrás. Y es cierto que lo están aplicando aquí, yo también lo pienso. Bueno, dicho esto, lo último que quería decir sobre este pequeño diagnóstico es que también creo que la política de pequeños pasos, eso que no sé cómo, la política de pequeños pasos, quiero decir, bueno, puede ser que no podamos solucionarlo todo, pero echamos una mano. Esa política de pequeños pasos en general lleva mucho tiempo haciéndose. Podríamos pretender que no. Y tiene méritos extraordinarios. Tú puedes encontrar, vas a encontrar historias en todas partes, historias que no solamente son historias edificantes, sino que son historias de las cuales se puede aprender. Se puede aprender para hacer las cosas mejor. Pero lo que sí que me parece es que vistas, cuando tú las ves, lo miras todo un poco más de lejos, lo cual a mí también me cuesta un poco porque soy antropólogo y tiendo a mirar las cosas de cerca. O sea, me interesa más cuando la gente me está explicando qué es lo que está pasando en un dispensario concreto donde se ha hecho una serie de cuestiones que cuando me explican, me plantean pues todo el documento sobre política sanitaria que se ha aplicado en la región de Menavé, ¿no? Por ejemplo, que es una cosa, aparte que lo veo muy como papel mojado. Pero aún así, cuando te alejas un poco, te das cuenta que el efecto de cadena o el efecto mimético que pueden tener estas historias es muy limitado. Y que además, sobre todo, no ha generado una mejor comprensión de eso que estábamos hablando, modelo sanitario, modelo de salud. En general no lo ha generado. Con lo cual, esta idea que era, fijaos, al fin y al cabo, la presencia de las ONGs como actores fundamentales, que nunca lo han llegado a ser, porque la cooperación oficial siempre ha continuado pesando más. Y además, no solamente eso, sino que
llega mucho dinero oficial a través de las ONGs, con lo cual tenemos, sobre todo en España, claro, esto no es el modelo de Estados Unidos, no es el modelo Suiza, pero en España sí que es así, y en Francia bastante es así. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Ese modelo, no hay que olvidarlo, es el modelo propiciado por lo que ha llamado Arturo el top neoliberal. Son precisamente en ese momento cuando se pasa a este modelo. Problemas de coordinación, hablaremos cuando ponga el caso de Berta, va a salir. Porque, bueno, ¿qué nuevas perspectivas planteo? Bueno, yo lo que quiero plantear más bien son necesidades de conocer las cosas digamos que soluciones, porque soluciones no tengo. Si tuviese soluciones probablemente estaría trabajando en algún otro sitio o no lo sé. Parto de una cuestión importante. La visión africana, parto de las visiones africanas de la salud. No digo la visión africana porque sería simplificar, y creo que hay diferentes visiones africanas, pero se parecen. Las sociedades africanas, aunque son muy distintas, han tenido un trayecto histórico muy largo, particular. Sé que todo el mundo que trabaja en África piensa lo mismo sobre esto, pero yo tengo la impresión que la historia africana genera una singularidad importante, y es que el África que pertenece al viejo mundo, que se ha desarrollado al mismo, no ha sido una sorpresa, no es como América, no es como Australia, no es una sorpresa en la historia de Europa, África. Es algo que tú vas conociendo, pero que sabes que está ahí y del cual hay un imaginario desde hace muchísimo tiempo, como mínimo desde la época griega. Podríamos irnos más atrás y también encontraríamos, lo que pasa es que nunca nos vamos más atrás, o casi nunca, de los griegos. Pero algo interesante que tiene el África es que, formando parte del viejo mundo, ha tenido un desarrollo extraordinariamente autónomo. Aunque siempre se habla de África como dependencia, en realidad la historia de África es una historia de autonomía, no de independencia. Los africanos, cuando adoptan, por ejemplo, el Islam, lo adoptan a su manera. Y esto no es una cosa de ahora, esto es una cosa de hace más de 1000 años. Cuando llega el Islam a África, no llega a través de una yihad. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que es como si fuese una especie de Vaticano II antes de a la letra, ¿no? Antes del momento. Es lo que ocurre en África es que los africanos viven el Islam desde su propia cultura. Cuando esto además acumulas siglos, ¿no?, en este sentido, lo que vas a generar es otra forma de vivir el Islam. Y el Islam lo pongo como ejemplo, porque como puedes poner el Islam, puedes poner casi cualquier cosa. En realidad el tamiz, por ejemplo, de la colonización ha sido muy breve. ¿Cuánto dura la colonización en África? Es brevísima. Si la comparáis con lo que ocurre en América Latina, estamos hablando, es muy poco tiempo y además con muy poca inversión, que es el otro elemento fundamental. No se invierte hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Con lo cual, tenemos en general las sociedades africanas no solamente son permeables, sino que africanizan lo que llega de fuera. Lo adaptan. Esto es un elemento muy importante. Explico esto porque además eso se explica, bueno, si tú quieres, en un pasado era porque el Sáhara y el mar formaban una especie de membrana. No eran una barrera incruzable, pero sí que formaban una membrana que hacían que no se pudiese cruzar impunemente y no se pudiese patear de alguna forma, como ocurre con el norte de África. Eso no ocurre. Esta autonomía me parece que también tiene otro elemento interesante, y es que a lo largo de siglos los intercambios en el interior de África han sido mucho más densos de lo que nosotros pensamos. Y por eso, aunque las sociedades son distintas porque tienen historias diferentes y maneras de organizarse distintas, nos encontramos con elementos muy parecidos. Respecto a, por ejemplo, a la relación con la tierra, respecto a la relación entre vivos y muertos, respecto a las formas, a la comprensión del poder político. Y uno de los elementos que aparece es la salud. La famosa definición de la OMS, ¿no?, después de la Segunda Guerra Mundial, esa definición que ha llevado tantos dolores de cabeza en el mundo de la salud, yo diría que es esa, ¿no?, completo bienestar físico, psíquico y social. Porque claro, si tú eres médico y dices, yo me tengo que encargar de esto, ahí es cuando dices, bueno, me siento y descanso. Eso es prácticamente la visión que existe de la salud en África de forma global. Vale, se explica de otra manera, se entiende desde una perspectiva religiosa bastante diferente, pero esa es básicamente la visión. Es la salus antigua, donde la palabra salus da lugar a salvación en nuestra lengua y también a salud. Es que esa es la idea que encontráis en las sociedades africanas. La salud está extraordinariamente relacionada con lo demás. Por eso, en muchas sociedades africanas, algunos de los especialistas en la salud, o al menos algunas de las instancias para recurrir a la salud, en eso que se ha llamado medicinas tradicionales, sistemas médicos locales, o como lo queréis llamar,
una de las instancias que suelen intervenir son lo que podríamos llamar autoridades tradicionales. No es la única, pero las vais a encontrar. Y en algunos casos es espectacular. Y en casi todos los casos existe un papel de la salud por parte de los representantes de las comunidades. Eso lo vais a encontrar prácticamente en todas partes.